Hoy, lunes 23 de octubre de 2023, damos nuestra bienvenida a todas las personas que nos acompañan, tanto en las redes sociales como en la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. El tema para el día de hoy es hacer una serie de reflexiones geopolíticas y estratégicas acerca del drama humanitario que se ha desatado en la Franja de Gaza, propiciado por Irán y Hamás tras el ataque terrorista perpetrado contra Israel el día 7 de octubre y que ha dado pie a muchísimas elucubraciones en los campos académico, político, social, diplomático, de relaciones internacionales y que tiene el mundo en vilo, el riesgo de que se incremente la situación y que nos lleve a una confrontación mayor. Y prueba de ello es que aquí en la Fundación, que tratamos temas de geopolítica y de formar estadistas con visión de estrategas, le hemos dado prioridad 1A al análisis semanal de los aspectos relacionados con este problema. Ya hemos hecho dos análisis. El primero fue una reconstrucción analítica de cómo ocurrieron los hechos, cómo el paso a paso. La semana pasada hicimos un análisis de la respuesta inicial de Israel y los riesgos de que esto degenere en una guerra mucho más grande. Y hoy vamos a analizar la situación actual, a cómo está hoy, el drama humanitario y la incidencia geopolítica de tantos intereses combinados al mismo tiempo sobre un mismo objetivo, pero cada uno excluyente. Y eso es lo preocupante, porque al fin quienes terminan sufriendo esto son, como en todas las guerras, los adultos mayores, las mujeres y los niños, y desde luego los hombres jóvenes que mueren de bando y bando, y finalmente la destrucción, el atraso y los fenómenos anexos que trae esta problemática. Entonces comencemos por puntualizar por qué fue que Hamás lanzó este ataque terrorista. Se ha dicho tanto en las redes y en los medios de comunicación que finalmente ese cúmulo de información como que desubica. Explicamos varias veces que Hamás es un grupo fundamentalista que tiene un origen en Palestina, que en apariencia su tendencia debería ser sunita, pero que, como hemos visto a lo largo de los años, los extremistas sunitas y chiitas le han dado todo tipo de apoyos, porque es bueno repetirlo una vez más: entre ellos, extremistas sunitas y chiitas se odian a muerte. Si en Siria se encuentra una banda de Hezbollah que es chiita, con una banda de Al-Qaeda o de ISIS que son sunitas, se matan. No dudan en confrontar y eliminarse. Lo mismo pasa en Irak. Si hay barrios o hay sectores de ciudades donde de un lado para es chiita la población y del otro lado es sunita, y se matan. Inclusive cuando Estados Unidos invadió Irak, eso era común que se mataran. Pero también era común que cuando pasaran tropas de Estados Unidos ahí, dejaban de dispararse entre ellos y atacaban con toda la sevicia a Estados Unidos. Igual pasa con Israel. Entonces, en la Franja de Gaza reciben apoyo de ambos. Pero ¿cuál es el fondo del asunto de esto? Es que los palestinos lograron un acuerdo que les le dio el Premio Nobel de Paz a Isaac Rabin y a Yasser Arafat en el año 93. Y de todo ese acuerdo que se hizo, se creó una autoridad nacional palestina con una autonomía especial para poder manejar recursos, organizar los servicios públicos, organizar la educación, pero desde luego regida por Israel. Y eso comenzó a funcionar hasta que vino la primera intifada, la segunda intifada, la violencia. Y en el año 2006, 2007, un grupo que se escindió de la OLP y de las organizaciones que se habían unido para
negociar la supuesta paz, ese grupo decidió tomarse el poder en la Franja de Gaza y desconocer la autoridad palestina que había creado Yasser Arafat y que la había asentado en Ramallah, en la zona de Cisjordania. Entonces, ya hecha esa división, ellos crearon una especie de milicia que ya venía en formación. No era que no diríamos que la crearon, digamos que la activaron más fuertemente. Eso venía, ya lo vamos a ver desde cuándo, formándose. Y aquí los vemos que su presencia es permanente con todo tipo de actividades dentro de la población palestina y por la cantidad de banderas que los apoyan. Entonces también entendemos que la reacción de Israel no puede ser con paños de agua tibia porque muchísima de esa población también los apoya. El problema es que hay muchos niños, muchos adultos mayores que no tienen nada que ver con esa situación y están también sufriendo el drama humanitario. Pero ¿qué ocurrió? Para que esto tuviera más razón de ser este ataque tan demencial que lanzaron los palestinos, apoyados por tanta gente, por medio de Hamas, donde no nos cabe duda que haya grupos con mucho entrenamiento y con mucha capacidad islámica de combate. Y resulta que por medio de Estados Unidos y de la diplomacia internacional, se logró acercar a varios estados que nunca habían reconocido a Israel, como Bahrein, con los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Marruecos y con Egipto, que han mantenido una relación más o menos estable desde cuando se firmó el pacto de Camp David, que inclusive el Batallón Colombia hace parte de esa línea que evita que haya guerra entre los dos países. Entonces esto iba avanzando muy bien. A los palestinos extremistas, a los musulmanes de Hamas no les convenía. Y detrás de esto está la inteligencia iraní, que apoya con muchísimas armas, con el contubernio de autoridades egipcias, porque no hay otra forma que les entren, y con entrenamiento permanente a una cantidad de milicias, como en esta foto, no son uno ni dos, sino son muchos. Entonces, es una sumatoria de eventos, ¿no? La presión que les ejerce Israel para que no se vuelvan terroristas, los choques que tienen, la doctrina ideológica que maneja que la única solución para Palestina es desaparecer el Estado de Israel y volverlo a ocupar solamente por musulmanes, los judíos desaparezcan del mapa y ahí es que eliminarlos físicamente. Entonces, como los países musulmanes, que son los que le dan apoyo político, diplomático y económico o financiero, estaban ya en charlas o en tratos con Israel, y fuera de eso, esos son enemigos de Irán, que es chiita. Entonces había que romper eso y la mejor fórmula era lanzar una acción criminal como la que lanzaron. Pero a eso se sumaron un montón de factores, como si las desgracias no vinieran solas. Una es la crisis interna que había en Israel. Se dice que todas esas protestas que le organizaron a Netanyahu tuvo hasta elementos del Mossad que estaban en contra con él y le promovieron eso. Además, el señor Netanyahu demasiado obcecado en su afán de seguir siendo, después de 6 periodos, volver a ser, de 5 periodos, volver a ser por sexta vez primer ministro, y todo eso hizo que se bajara la guardia y lo aprovecharon los terroristas porque la creencia en este momento de Israel o del señor Netanyahu era que él estaba convencido que al mantener ese ímpetu de que estuvieran divididos entre los, entre comillas, buenos en Cisjordania y los malos en la Franja de Gaza, encerrados por unas vallas, por unos equipos tecnológicos, ya con eso se evitaría que entrarían y que estaba controlada la situación en total. Pero los hechos nos demostraron que falló la inteligencia Israel, que hubo una gran cantidad de equivocaciones, algunas ya las hemos mencionado, y entonces, en conclusión, atacaron sorpresivamente los palestinos, los terroristas islámicos de Hamas, atacaron a Israel en una barbarie que parece peor que en las hordas de la Edad Media o de los primeros musulmanes decapitando gente
o algo similar a lo que hicieron cuando tomaron a Constantinopla, que cometieron una cantidad de barbaridades. ¿De dónde viene el rol de Irán en esto? Entonces habíamos dicho que el nacimiento de Hamas ya viene de larga data. Esta foto es del ayatolá Khatami, que era el líder espiritual en ese momento de Israel en el año 98, con este caballero que era un inválido y fue el fundador uno de los jefes fundadores de Hamas en 1987. Esta foto es en 1998, lo cual indica que si un jefe de Estado recibe a un terrorista con honores, pues es porque es de los mismos, ¿no? Como cuando Chávez se reunía con Raúl Reyes o con demás delincuentes, era porque era de los mismos. Lo mismo Rafael Correa recibiendo a los terroristas de las FARC, o la dictadura cubana recibiendo a los terroristas del ELN con tanta amabilidad, es porque son de los mismos. Entonces esta foto para la historia muestra que Irán de frente venía promoviendo que jamás creciera en la Franja de Gaza, y unos años más tarde Hamas se declaró en rebeldía contra la autoridad palestina y le declaró la guerra tanto a Israel como a la autoridad palestina. Y esto es de 1998, quiere decir que han pasado 25 años de esa foto. Este sujeto fue eliminado por la inteligencia de Israel a la salida de una mezquita un viernes con un misil, lo dieron de baja frente a la mezquita. Y aquí vemos esta foto al mismo Khatami, ya muchos años después, reunido con el actual jefe terrorista de Hamas. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que Irán sigue metido hasta los tuétanos y no hay que hacer un curso en la Sorbona para entender que fueron los que financiaron y ayudaron a planear ese acto. Además, como hemos visto aquí, Israel le ha causado golpes significativos e importantes, entonces es como un toma y dame, pero aquí en la mano con la barbarie que desarrollaron en ese momento. Bueno, ahora miremos cómo fue la incursión. Ya la semana anterior ya la vimos que fue una incursión fuerte, que entraron por 4 frentes y que atacaron una cantidad de ciudades y pueblos pequeños y kibbutz, y que en todos cometieron unos actos de barbarie que son inenarrables, decapitando niños, asesinando señoras embarazadas, pintando las paredes con sangre de los muertos, prendiéndole candela a las casas, destruyendo los vehículos. Y uno de los actos más atroces fue aquí en el sector de Magen, donde ingresaron a una fiesta donde había juventud de distintas partes del mundo bailando y departiendo toda una noche, y comenzaron a disparar sin compasión contra todo lo que se moviera y asesinaron a 260 personas de varias nacionalidades. Luego secuestraron a adultos mayores, a bebés, a señoras, a niños. En un puesto entraron y había 44 soldados y los asesinaron a todos. Secuestraron a un comandante militar y se replegaron hacia Gaza. Entonces, eso generó una respuesta fuerte de Israel. Aquí vemos los testimonios de algunas personas completamente horrorizadas, fotos de los daños que causaron. Y dicen, entraron 1000 terroristas de Hamas como locos en motas, con camionetas y con gran cantidad de armas, y dispararon a todos. Una frase fuerte, dura, lapidaria, pero paralelamente lanzaron una gran cantidad de ataques aéreos. Estas 4 fotos son apenas unas de las miles que han circulado por internet e imágenes, pero nos muestra los daños causados. Es una calle en la ciudad de Sderot,
o Sderot, en Israel, cómo quedaron las viviendas, los vehículos, los daños causados. Aquí la portada de un noticiero de televisión. Aquí vemos la gente corriendo despavorida en la medida que les disparaban a todo lo que se movía, tratando de llegar a los carros para escapar. A muchos los asesinaron entre los carros y luego los remataron. Y después hemos visto videos cómo les robaban los relojes, las joyas, el dinero, lo que tuvieran todos esos jóvenes. Y aquí vemos una de las fotos icónicas, que es el robo de un tanque a Israel dentro de su territorio. Es lo más humillante. Y los palestinos subidos y luego lo destruyen, lo dañan. Dentro de los hechos que están ahí, vemos las bolsas con cadáveres, como lo fueron organizando para que las autoridades judiciales hicieran todo el procedimiento y luego lo llevaran al, al proceso de identificación, porque como murió gente de varios países, no se sabía si eran israelíes, turistas, una locura eso, hemos dicho. Y Estados Unidos el primer día confirmó que dentro de sus ciudadanos había 22 muertos. Ya entenderemos también por qué la respuesta de Estados Unidos ha sido tan dura frente a los palestinos. Hay que mirar de todos lados. Y a los pocos días Israel entró no a la Franja de Gaza, sino a Cisjordania, el otro enclave, y capturó a 220 miembros de Hamas. Entonces ya entenderemos que eso lo que hace es poner más tensa la situación, y desde ese día para acá hay más de 70 muertos palestinos en enfrentamientos con Israel, sino que la noticia principal es Gaza, y no se le ha dado la trascendencia, pero allá también la cuestión está poniéndose color de hormiga. Inclusive la noche anterior, la Fuerza Aérea israelí bombardeó dentro de Cisjordania una mezquita donde se dice que en los túneles estaban los terroristas y ahí murieron 2 personas. Aquí vemos esta respuesta que también es como una foto icónica. Es de los primeros bombardeos que hace Israel en respuesta el 7 de octubre y destruye unas instalaciones donde estaban unas torres de televisión y otras entidades gubernamentales de Hamas. Entonces, debemos tener en cuenta que Hamas es el que gobierna. Hamas es un símil completo de Hezbollah. Hezbollah es una milicia terrorista pro-iraní y formada por iraníes, por sirios y libaneses, que se asentó en Siria, en Líbano, y terminó siendo un partido político y gobierna sectores y ejerce cargos en el gobierno. Y allá en el Líbano hay ejército. Los terroristas que están protegidos por Irán, una cosa rarísima, y el mundo le soporta eso. Ahí están. Además, porque Irán cuenta con el apoyo de Rusia y tácitamente el de China. Esta otra foto para la historia, cuando los libros de historia en unas décadas nos cuentan la historia, es la visita, entre comillas, sorpresiva, pero muy calculada, del señor Biden a Israel a demostrarle o a manifestarle el apoyo total de Israel, de Estados Unidos a Israel, en el cual le dijo que debe aliviar la presión militar para permitir el paso de apoyo humanitario, pero que Estados Unidos está con él y que hay que buscar es la liberación de los rehenes. Es un juego diplomático que ya ha tenido algunos resultados. Entonces miremos la situación actual. Hay 3 frentes de guerra activos, eso no nos puede caber la menor duda. Que no están tan activos los 2 siguientes, como el de Gaza es otra cosa, pero están activos. El límite con el Líbano y con Cisjordania. Hay una diplomacia encabezada por Estados Unidos por los secuestrados y, como decíamos, ya ha dado frutos. Hace 2 días liberaron a una señora de 59 años con su hija de 17 porque son estadounidenses, viven en Estados Unidos y necesitaban los terroristas o por medio del gobierno de Qatar, que juega Dios y el diablo, que fue el que logró esa liberación, aliviar que Estados Unidos no se vaya a meter tan de frente con Hamas, porque
no les conviene a ninguno de los actores comprometidos. Y hoy, hace unas horas, liberaron a dos señoras, una dama de 79 años, que nunca han debido secuestrarla. Es decir, no han debido secuestrar a nadie, pero llevarse a una señora de 79 años sí es el colmo. Pero es que hay otro caso peor, que había una señora de 85 también, y hoy la liberaron. Entonces, ellas son israelíes, y el argumento que dijeron los terroristas al entregársela a la Cruz Roja, que las llevó hasta hasta el borde de la franja de Gaza, donde los recibieron los organismos de sanidad, de salubridad israelíes, es que lo hacen por una medida humanitaria. Humanitario es que deben liberar a todo el mundo, porque cómo van a secuestrar personas si nadie tiene derecho a hacer una cosa de esas, y menos con la barbarie que lo hicieron. Pero aquí surge una pugna geopolítica en la cual hay un poco de intereses de todos los lados. Vamos a mirar algunos ahora, porque eso daría para un seminario completo para analizar esa cosa. Ahora miramos algunos detalles de la pugna geopolítica. Pero por otro lado, a pesar de la visita de Biden y de lo que está sucediendo, el bombardeo de Israel no para, es incesante, es un bombardeo que busca ambientar el terreno, el ambiente operacional, el contorno operacional, para que las tropas terrestres puedan ingresar con fortaleza y sacar a los terroristas de los túneles. Pero obviamente eso tendrá un costo grande para Israel. Y paralelamente está el tema de la presión humanitaria, que es el drama que nos concita hoy, porque claro, si se ve el drama que hemos visto por las fotos y por la televisión, niños heridos, niños muriéndose, el manejo propagandístico que se le dio a lo del hospital, que hasta ahora todo indica que pudieron ser los mismos terroristas de Hamas los que cometieron el error, pero todo eso está por aclararse. Ese drama humanitario palestino es interminable, porque no hay agua, no hay electricidad, no hay combustible. Entonces, con los pocos paneles solares que tienen allá y con algunas reservas que tienen de combustible, están funcionando los hospitales. No hay medicamentos, no hay gasas. Ayer publicaban la revista Time y otros medios que en algunos hospitales ya los médicos tienen es que escoger a cuáles heridos atienden y a cuáles no, a los más graves. Los demás, hay compañitos de agua tibia. Solamente han entrado 54 camiones con ayuda humanitaria. El primer día entraron 14, el segundo día 20, hoy entraron otros 20, pero es que es una población de 2 millones de personas. Pero aquí le agregamos otro problema gravísimo, es que Estados Unidos dice que donde se compruebe que jamás está manejando esa ayuda humanitaria, por lo menos Estados Unidos la suspende, e Israel dice que hasta que no revise camión por camión, cosa por cosa, no pasa. Entonces eso es un proceso demoradísimo, tiene muchos detalles, y los demás están haciendo propaganda, ¿no? Nosotros sí damos, ya India envió, ya Petro dijo que enviaba, Venezuela dijo que enviaba, Arabia Saudita enviaba. Sí hay mucha ayuda, claro, y es necesaria que entre, pero con esas connotaciones internas, qué difícil que es. Entonces los terroristas han liberado a esta gente, estas personas, porque claro, no quieren que se les muera una señora de 85 años ni una señora de 35, porque eso les quita completamente la imagen. Probablemente más adelante liberen a las madres que tienen bebés ahí, porque se les pueden enfermar, y más con todas esas limitaciones que hay. Se sobreentiende que estos bandidos prepararon el terreno, que tienen sus propias plantas eléctricas, que tienen combustible entre los túneles, que tienen medicamentos, que tienen médicos, etcétera. Pero en esas condiciones es imposible que unos secuestrados tengan no se enfermen, porque oscuridad dentro de un túnel, clima, los vapores humanos, las ratas que llevan entre los túneles, las infecciones, pues ahí se enferman las personas. Entonces, porque están quietas.
Los bandidos se pueden mover, pero las personas que están ahí quietas y hasta amarradas, ¿cómo hacen para moverse? Dentro de esa pugna geopolítica hay un rol complejísimo de Egipto, que aún no se ha aclarado cuál fue su papel en los hechos. Turquía, que quiere, ya sabemos quién es el presidente de Turquía, que quiere sacar ventajas de todo lo que sucede. Arabia Saudita, desde luego, estaba en conversaciones con Israel y las tiene ahí como en salmuera, como en presión. Por otro lado, China se metió allá a que Arabia Saudita intervenga con Irán. Irán, pues es el que maneja todo esto y es el que ha financiado la parte armada, la parte de inteligencia, la parte de la acción militar, mientras Qatar le ha enviado mucho dinero a esta gente. El enredo es fortísimo. Mientras tanto, Israel sigue preparando la invasión terrestre y para eso, como lo decíamos al principio, está ambientando el terreno con bombardeos inmisericordes, diciéndole a la gente que se vaya, los que no se van porque no tienen para dónde irse, porque están relacionados ahí con los terroristas, pues peor, se sobreentiende que los terroristas tienen un acopio de logística grande ahí en los túneles y que pueden apoyar a personas que están sobreviviendo arriba y por eso les dicen que no se vayan, los utilizan como escudos humanos, los amenazan, y se van entonces los matan, los localizan. O sea, por todos los lados que uno lo mire, son solo problemas. Los riesgos de que la confrontación se amplíe son muchos, porque si la inteligencia de Israel descubre, por ejemplo, que va a salir un cargamento grande de armas para venir hacia Cisjordania o hacia el norte y los límites con el Líbano, o que lo van a pasar por Egipto hacia la Franja de Gaza, pues fácilmente va y le hace una visita a Irán y ahí las cosas se complican. O en retaliación va y les mata más científicos de los que están dirigiendo el proceso, el proyecto nuclear, la cosa se puede complicar más. O por qué no, ustedes saben que Israel es ojo por ojo, diente por diente. Ahí toma acción contra el ministro de Defensa de Irán, que es la cabeza que ha dirigido todo esto, o contra otro alto funcionario, y se puede complicar. En Qatar, protegido por el gobierno de Qatar, viven muchos de los líderes de Hamas, y nosotros sabemos todos aquí, los que estamos en esta sala, que cuando Israel decide actuar, no le importa dónde es, ni cómo hacerlo, sino que lo hace, lo hace. Y entonces puede ir y eliminar a esta gente allá, y ahí podrían retaliar contra los rehenes. O sea, como vemos, es como ir sobre una cuerda muy delgadita, con precipicio al lado y lado, y con la lava ardiendo a ambos lados del precipicio. Ahora miremos esta foto, son cientos de camiones que hay ahí, con toda esa ayuda humanitaria, muy lista para entrar, y Israel desde luego tiene que dejar entrar porque no va a permitir que se muera toda esa gente civil, pero todas esas connotaciones que hemos visto de los controles, de la necesidad de que no llegue a las manos de Hamas, pero volvemos al punto, si los de Hamas son los que gobiernan en la Franja de Gaza, son la autoridad, porque ellos son los que cobran impuestos, son los que dirigen la construcción de las obras públicas y son los que entrenan la Fuerza Armada, son los que manejan el presupuesto de los hospitales, etcétera. Entonces, ¿cómo hace la ONU, que son civiles desarmados y no son muchos, en el momento en que lleguen todos estos camiones, nomás para descargarlos? Tienen que pedirle a Hamas que les ayude con la gente y fuera de eso, que les ayude a distribuirlos y a organizar la gente dentro de los campos de refugiados para darles. ¿Cómo hacen para decirles que el combustible que entró no es para los hospitales, sino para donde ellos decidan? Si los tipos además están armados y pueden matarlos. O sea, esto es como un engaño consentido, buscando más bien cómo se alivia la cantidad de rehenes que no se sabe cuántos son. Se calcula que son 200, que eran 203 y con los 4 ya salieron, son 199. Pero los terroristas dijeron el primer día que en un bombardeo Israel había matado a algunos y no volvieron a mencionar el tema, ya que los mataron ellos más bien. Y lo mismo como hubo gente de varios países que la mataron y está desaparecida,
Entonces, los que no se han podido identificar los cadáveres, que son varios, también israelíes, quedaron completamente incinerados y es un proceso mucho más largo del ADN. Entonces hay que esperar a que se hagan esas identificaciones y a que si los señores de Hamas tienen la bondad de la finura, la fineza y publican los nombres de las personas que tienen secuestradas, pero claro, ellos están jugando con ese as, con esa baza, para tener al mundo en vilo. Lo grave es hasta cuándo se sostiene la situación, porque todos los cántaros que van al agua muchas veces se rompen. Esta es la foto de la primera señora y la hija. Ellas son de Chicago, son de origen israelí, estaban de visita allá y las secuestraron en un kibutz de esos, se salvaron de que no las asesinaran. Y como son estadounidenses y después de que Blinken visitó todo el Medio Oriente y Biden fue allá, entonces las liberaron a las dos. Pero eso es un manejo propagandístico, no es que tengan un corazón de seres humanos y que se les aflojó por ver el drama de esta señora y de la hija. Olvidémonos de eso. Es un manejo publicitario que le están dando para decirle a Estados Unidos que no se meta tanto, porque si no, ellos actúan. Y por otro lado, le están diciendo el ministro de Defensa iraní a Estados Unidos que las bases militares de Estados Unidos que están allá en Siria, Líbano, Irak, Siria, Líbano no, Siria e Irak son blanco de objetivos, inclusive ayer atacaron unos milicianos proiraníes. Y hoy estas son las dos damas que liberaron, dos señoras, una de 79 y otra de 85 años, que la liberaron, son israelíes, estas, del odiado enemigo israelí, y las liberaron por cuestión humanitaria, ¿no? Eso es tratando de venderle al mundo, miren, nosotros los musulmanes somos muy buenas personas, en cambio, miren los israelíes cómo nos bombardean, pero si nos siguen matando, nos tocará matar de a uno por uno también de los rehenes. O sea, es un juego atroz con la vida de los seres humanos lo que están haciendo estos partidos allá. Ahora miremos algunos intereses geopolíticos muy por encima. Rusia. Rusia tiene un proxy aquí en Irán, alcanzamos a ver, Irán está ahí, y lo maneja porque Irán le está apoyando con armas para combatir en Ucrania. Como Irán tiene sanciones petroleras de Estados Unidos, entonces Rusia e Irán están sancionados, entonces han hecho un conciliaburo con China que les compre el petróleo más barato. Y aquí volvemos al tema de que los musulmanes se odian por extremos, pero cuando les conviene se unen con una facilidad increíble. En Turquía son sunitas. Se supone que no quieren a los iraníes porque han tenido sus dificultades con ellos. Pero a la hora de que el petróleo iraní que sale en el mercado negro para venderse por Turquía pasa por ahí, todos miran para otro lado porque hay intereses económicos oscuros. Entonces, Irán es el enemigo disparar esta cosa aquí. Irán es el enemigo número uno de Estados Unidos, pero Rusia también. Como la guerra en Ucrania no la ha podido ganar Rusia, entonces apoyemos todo lo que haga Irán allá para que tenga ocupado Estados Unidos, a ver si no le van a mandar apoyos a Ucrania y puede Rusia aplanar a Ucrania. Entonces vean ustedes la cantidad de juegos que hay ahí. Ahora miremos qué es lo que busca Irán. Este mapa nos lo dice todo. Este es el famoso arco de influencia chiita que busca Irán. Vemos Irán en la antigua Persia, fue el imperio persa de Jerjes y Artajerjes y de Darío. Y cuando el Islam lo sometió, ellos se unieron fue a la línea chiita, que era la más pequeña, para no seguir los dictados de Arabia Saudita, los sunitas. Entonces, poco a poco han venido extendiendo su influencia con su riqueza y su producción. Es que ellos son herederos de un imperio. Pues tienen muchas capacidades, son muy buenos comerciantes y además son muy inteligentes y en los temas de ingeniería son muy hábiles. Entonces han venido construyendo todo un arco, pasando por Irak, después de que se cayó Saddam Hussein, que era sunita y gobernaba un país chiita, increíble. Con la guerra en Siria se metieron de frente y con lo que hicieron desde hace muchos años
de meter aquí en los límites de Siria y Líbano a la milicia proiraní que se llama Hezbollah, aprovechando que Siria tuvo ocupado gran parte de Líbano muchos años, y ya son 40 años que lleva aquí esta milicia, y ellos lo que pretenden es este arco para extender el Islam chiita, bloquear cualquier unión que puedan tener Turquía y Arabia Saudita como sunitas contra ellos, controlar la salida al Mediterráneo desde el Asia Central y desde el Golfo Pérsico, y también bloquear por el norte al odiado Estado de Israel hasta destruirlo. Y si se les presenta el papayazo de que aquí en el sur queda la Franja de Gaza, que está por Hamas, pues hay que apoyarlos. Entonces, al mirar el mapa, nos queda, aquí se ve la Franja de Gaza chiquitica, esta es la península del Sinaí, por aquí está el Batallón Colombia en este sector, nuestro cursor, y este es el mar Mediterráneo, todo esto es el mar Mediterráneo. Entonces quiere decir que la única forma en que le entran apoyos a la Franja de Gaza, que es pequeñita, aquí la vemos, es por aquí, por el cruce de Egipto. Entonces, si Irán envía todo esto por este arco chiita, llega aquí a los puertos, aquí en Latakia, está la base naval de Tartus, que es rusa, entonces se sobreentiende que allí los protegen, y bajan por el Mediterráneo, entran a Egipto, no van a entrar a aguas israelíes, porque ahí los detiene la Armada israelí, van por las aguas internacionales. En algún punto de Egipto desembarcan sus cosas, cruzan el canal de Suez, o si lo hacen al oriente, el canal de Suez que está aquí, se vienen por todo el borde, pasan por cerca del pueblo del Gora, donde está el Arish, donde está la base del Gora, que está Colombia, y cruzan con la complicidad de las autoridades egipcias hacia Gaza, todo lo que se necesita de apoyo a Hezbollah. La otra forma podría ser por Jordania, pero es que Jordania es sunita y Jordania ha tenido mucha cercanía con Israel y le ha facilitado tecnología y no sería tan fácil. No es que en Jordania no haya extremistas, pero los extremistas son sunitas y es más difícil que en ese caso se unan, ya que aquí no hay chiitas y sunitas. No es que no puede pasar, pero puede ser más escaso, quizás por pago de dineros. Aquí vemos otra foto del arco chiita, es como una mancha que es sobre el terreno. Se ve más fácil cómo pretenden separar a Turquía de Arabia Saudita y del Golfo Pérsico, controlar la salida al Mediterráneo y destruir al Estado de Israel. Entonces lo que buscan en el fondo es controlar todo el Mediterráneo. Y si los chiitas tienen esa idea de Irán, ¿por qué no le va a favorecer a Rusia, que está aquí nomás, y que lo único que tiene que cruzar es el Bajo Cáucaso, entrar por Azerbaiyán y seguir con su soñada ruta de salir al Mediterráneo? Entonces vemos que el juego de intereses geopolíticos es fuerte. Y este mapa es para analizarlo en detalle, nos muestra cómo se han desarrollado los eventos geopolíticos allí y los porcentajes de quiénes son chiitas, quiénes son sunitas, y como se ve, donde se ha formado el arco, en todos hay. Aquí en Yemen hay una guerra civil donde una buena cantidad de la población es chiita, y entonces Arabia Saudita apoya a los sunitas, aquí, desde el norte, e Irán se las juega por el Golfo Pérsico, le da la vuelta y los apoya. Lo cierto es que al mirar en Yemen, en el propio Irán, claro, en Irak, en Siria y en Líbano hay unas milicias financiadas por Israel, corrijo, por Irán, pero no son unas milicias de las que uno se imaginaría, hay 4 bandidos con fusil, no son tipos que tienen hasta tanques de guerra y cohetes y misiles de largo alcance, como ya vamos a ver en otra ayuda, y todo financiado por Irán. El objetivo, atacar a Estados Unidos y destruir el Estado de Israel. Entonces, por eso es que el señor Biden fue allá, porque es que esto es muy grave, que es desaparecer un Estado y establecer un control. ¿Y quién está detrás de todo eso como su aliado, dándole apoyo tecnológico para que avance en el proyecto nuclear? Putin. Entonces, ese es el punto grave. Desde hace rato, en el año 2002,
el señor George W. Bush dijo clarito que había un eje del mal que lo integraban Siria, Irán y Corea del Norte. No quiso decir Rusia porque en ese momento Rusia estaba recomponiendo y eran palabras mayores desafiar a Rusia, pero desde luego Rusia está detrás de eso. Y como les decía, China, que tiene ya en todo este sector parte de la ruta de la seda, donde estoy mostrando con el cursor, y ante esa pelea histórica que tiene Irán y Arabia Saudita por el tema de chiitas y sunitas, se metió ahí y entre comillas logró lo que nunca había logrado Estados Unidos, que era sentar a las dos partes, debido a que Estados Unidos no tiene relaciones ni diplomáticas, ni comerciales, ni políticas con Irán desde cuando le secuestraron a los funcionarios en la embajada y tuvieron que pagarles un poco de plata y hacer un show político. Ahora miremos la presencia tan impresionante que tiene Hezbollah en el Líbano. Entonces, pensar en que se ataca a Hezbollah no es solamente en la frontera Líbano con Israel. Esta foto del mapa es el norte del Líbano, o sea que más abajo está Israel. Y miren ustedes por los puntos cuántos depósitos de armas tiene Hamas, que son los punticos negros, por decir algo. ¿Dónde tienen lanzacohetes? Entonces son miles, no tienen lanzacohetes. ¿Dónde tienen posiciones de infantería? Pues también hay que buscarlas en el mapa por el color y se nota que hay sitios donde ya tienen posiciones de infantería para combatir en caso de que les hagan una invasión terrestre. Igual hay muchas infraestructuras subterráneas detectadas por la inteligencia de Israel. O sea, lo que hay en Gaza, o Hamas, lo tiene también Hezbollah en el Líbano. Y aquí vemos los puntos naranja donde hay túneles detectados y dentro de los túneles hay estructuras muy grandes. Hay posiciones antitanque las que nos querramos imaginar. Miren. Entonces, si le hace una invasión terrestre a Israel, con sus tanques van a encontrar mucha dificultad porque hay muchas posiciones. Y la población civil, como ustedes ven, los puntos rojos metidos ahí. Entonces, esto es un tema complejísimo que podríamos avanzar muchísimo hacia una guerra mayor, con la gravedad de que Rusia está dándole apoyo a esta gente. Sabemos que Rusia tiene dificultades en su producción armamentística, pero tiene armas atómicas con las cuales podría desbalancear el problema. Ahora miremos otro detalle. Son los misiles con que cuentan Hezbollah y las demás milicias. Por eso el señor ministro de Relaciones Exteriores de Irán el fin de semana agresivamente dijo que le podían disparar a Israel y a Estados Unidos desde cualquier parte. Y es que ahí vamos viendo que van subiendo la calidad. Los Katyuska, que son los más conocidos, que son tácticos, son de combate, pueden ir hasta 40 kilómetros de distancia. Los Fajir, que ya tienen 75 kilómetros, son misiles mucho más fuertes. Los M600, que ya llegan hasta 230 kilómetros, quiere decir que sobrepasan y ya pueden llegar más allá. Los Celsal, que tienen 250 kilómetros de radio superior y se pueden disparar fácilmente desde Yemen, y los Scud-D, que tienen 700 kilómetros. Entonces, como vemos, sí tienen la capacidad de atacar. Obviamente, Israel tiene un buen escudo de acero que llaman ellos, buena protección aérea, pero es que como dice el dicho, no hay cama para tanta gente, no hay tantos equipos. Le han enviado unos, Estados Unidos colocó otros y tienen la capacidad de interceptar misiles. Pero si con la lluvia de misiles que le está llegando desde Israel, perdón, desde la Franja de Gaza, que es un pequeño parte, y Hezbollah todavía no ha iniciado a disparar todo esto que tienen, ya los tienen en casas prietas, ¿cómo sería disparando al mismo tiempo desde el Líbano, desde Siria, desde Irak, desde Irán y desde Yemen? Pues más de un misil de esos cae y el daño va a ser grande. Aquí vemos nuevamente una foto que vimos la semana pasada, pero ya esta está incrementada. Es que por el momento aquí en la frontera ha habido intercambios de misiles tácticos, de artillería y de disparos de francotiradores. Hoy Israel movió más gente hacia el centro y se analiza que eso está afectando muchísimo la economía de Israel porque movilizó a 300.000 reservistas y toda esa movilización implica que las empresas se quedaron sin mano de obra.
y que de todas maneras el país necesita seguir recogiendo impuestos, porque si no, ¿cómo financia la guerra? Pero además los israelíes también necesitan vivir, necesitan zapatos, necesitan ropa, necesitan comida, y si la mayor gente de la que trabaja está en la guerra, entonces ¿quién produce? Sí, es un tema complejo. Bueno, ahora miremos cuáles serían las perspectivas, ¿no? Entonces la primera perspectiva, la primera duda que nos queda es si Israel detendrá la ofensiva terrestre o por el contrario, con todo lo que vimos de la barbarie que se cometió y de lo que se sigue publicando. Hoy publicaron un video que la mayoría de los medios de comunicación vieron tan fuertes las imágenes de lo que hicieron los palestinos en su incursión, que prefirieron simplemente mencionar los ítems, que decapitaron personas, que incendiaron casas, pero parece que el video es aterrador por lo que hicieron, además de lo que ya hemos visto. La segunda perspectiva o pregunta que nos queda, ¿liberará la diplomacia como está trabajando a todos los secuestrados o se convertirá más bien en una herramienta igual a la que utilizaron las FARC y Piedad Córdoba del cuentagotas y de poner en drama al país y la noticia, y es que el que no quiere es Israel, y es que aquí estamos disponibles los mediadores, que somos los de Qatar, pero hagámosle, pero no hagámosle, pero es que Israel es el malo de la película? ¿Será que eso entra en ese rol? ¿Se aliviará esa pugna geopolítica que vemos tan compleja ahí? Más con esa cantidad de armas. ¿Continuará el incesante bombardeo israelí? O sea, además de que va a meter la ofensiva terrestre, si es que la mete, le incrementará más el bombardeo, porque es que los costos son altísimos. Hagamos cuenta cuánto pueden valer 10.000 bombas de las que ha soltado Israel, más el combustible de los aviones, más bueno, el mantenimiento y todo lo que eso significa. ¿Aumentará el drama humanitario palestino o se disminuirá con esta ayuda, o qué pasará con esa ayuda en el momento en que quede en evidencia que efectivamente es Hamas el que lo está manejando, que son los que gobiernan, son los que tienen las armas, son los que tienen el poder? Entonces es como un poco ingenuo pensar que los tipos se van a quedar en sus túneles observando mientras otros reparten, teniendo ellos el poder. ¿Cuál será el rol venidero de estos países? Egipto, Turquía, Arabia Saudita, Irán, porque cualquiera que mueva un dedo prende la mecha, incendia la pradera. En consecuencia, aumentarán los riesgos para ampliar la confrontación, o la sensatez humana logrará una salida a todo este enredo. Entonces, mi coronel González, le pido el favor que nos ayude dándole la palabra a los asistentes para que de manera breve escojan 2 de estas 7 y las expliquen por qué en relación con el drama humanitario. Muchas gracias, doctor González. Adelante, si es tan amable. Gracias, mi coronel. Por favor, nos deja la ayuda ahí abierta para poderla consultar. Entonces, procedemos en la misma forma como hacemos en todas las audiencias académicas, y levantando la mano quien quiera intervenir por su propia iniciativa, y le damos la oportunidad. Por el momento, entonces, don Bernardo Fuentes ha levantado la mano. Adelante, don Bernardo. Mi coronel, muchas gracias. No, es más bien una pregunta para más tarde, que me corresponde el turno, para una pregunta para mi coronel Villamarín. Mi coronel, ¿qué pasó en la reunión de los países musulmanes con respecto a la situación entre Israel y Hamas? Pues no publicaron un documento completo, pero su exteriorización fue la de que Israel tiene que suspender los bombardeos y no atacar más al pueblo palestino. O sea, no mencionan para nada a Hamas, y siempre con el mismo cuento que ya se conoce, que Hamas es una cosa y los palestinos otros, pero ninguno lo cuestiona, ni ninguno los dice vamos a combatirlos, ni vamos a ayudar a Israel a resolver este problema. No, no, no. Es que Israel suspenda los bombardeos y que Estados Unidos utilice la diplomacia. Eso fue la síntesis de esa reunión, que era necesario hacerla, claro, porque todos son afectados,
pero soluciones ninguna. O sea, mi coronel, que pues prácticamente el sexto punto, esas perspectivas por el momento a corto plazo con respecto a esta situación que está pasando en Israel y la Franja de Gaza, no se ve realmente que a corto ni a mediano plazo vaya a haber algún tipo de apoyo hacia alguno de los dos. No, claro, porque es que ellos siguen, claro, apoyan clandestinamente a algunos de sus funcionarios a que los terroristas tengan cómo combatir. Y por esos túneles que hay de Rafa estarán pasando todavía cosas para apoyarlos. Pero no van a meter la mano por Arabia Saudita, perdón, por los palestinos, ni mucho menos ha ofrecido ninguno, que aquí recibimos a los para los desplazados, las personas que quedan sin casa. Si Arabia Saudita quisiera, con toda la plata que tiene, ordena construir una ciudad en el desierto y recibe a toda esa gente. Inclusive le sirve para que produzcan para su economía local. Pero es mejor mantener el problema vivo. Irán con todo el dinero que tiene y en lugar de estarle mandando plata a los terroristas para que destruyan, ¿por qué no lo recibe allá más bien y construye una ciudad y forma otro estado? Y dice, dejémosle peladero a Israel, ¿no? Porque es que es mejor armar el problema. Lo mismo Qatar, que le envía toneladas de dólares y es para mantener el problema vivo contra Israel, pero no para resolverlo. O sea, ahí lo que hicieron fue ratificar su pensamiento de mucho tiempo y están buscando es cómo sacar ventajas para favorecerse de ellos y no favorecer ni a los palestinos ni mucho menos a Israel. Ya, mi coronel, gracias. Entonces quiere decir que pues prácticamente si esos apoyos clandestinos, entonces ya me voy a referir al punto 7, porque de verdad que era muy importante esta pregunta que le quería hacer mi coronel, porque así nos libera de alguna manera todas estas perspectivas que usted nos presenta en estos 7 puntos. Para mí, entonces, sería el punto 7, que aumentarán los riesgos de ampliar la confrontación. Claro que sí. Si siguen estos apoyos clandestinos, los riesgos de ampliar la confrontación sí se van a ampliar. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Entonces, vamos a dar la palabra a las damas y empezamos por doña Estela Luján. Adelante, doña Estela. Bien, mientras ella está disponible, le damos la palabra a doña Rosita. Adelante, doña Rosita. Gracias, mi coronel. Realmente es sorprendente la insensatez de los seres humanos que han originado esta nueva situación de guerra. Porque si cuantificáramos los costos de todo lo que han hecho de lado y lado, considero que podrían haber utilizado en mejor forma toda esa cantidad de dinero para resolver las cosas en la forma adecuada, de búsqueda de beneficios y no de búsqueda de muerte constante a diario y por sécula secular, porque es que parece que no quisieran realmente tranquilizar esa situación. Sin embargo, no creo que Israel va a detener esa ofensiva. Fue demasiado sorprendente para el mundo entero, inclusive, lo que ha hecho Hamás, porque no fue todo el pueblo palestino. Por supuesto que es lamentable ese drama humanitario que se ha presentado allí. Pero a partir de la repartición de toda la ayuda que está llegando, eso va a ser para más problemas. Así es de que considero que los riesgos se van a aumentar en esa confrontación y ya no sabemos hasta dónde va a llegar. Muchísimas gracias. Gracias, doña Rosita. Damos la palabra a continuación a Elías Ortiz. Adelante, don Elías. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo pienso que se aumentará el drama palestino por la carencia de recursos básicos en este momento, agua, energía, internet, todo esto.
y la dificultad para que entren los apoyos, porque Israel tiene mucho celo de que de pronto puedan estarse apoyando indirectamente a los terroristas. De otro lado, se aumentará el riesgo de ampliar la confrontación, porque la mayoría de los países limítrofes con Israel, pues, lo odian a muerte, y son países muy beligerantes, muy propicios al conflicto. Gracias, mi coronel. Gracias, don Elías. El turno ahora es para don Eduardo Patiño. Adelante, don Eduardo. Buenas noches. En primer lugar, pues, felicitar al coronel Villamarín por la intervención magistral que hizo. Y en segundo lugar, pues, de respecto a las preguntas, escojo la primera. Si Israel detendrá la ofensiva terrestre, yo creo que no la va a detener porque hay una misión específica entre las fuerzas terrestres y los comandos israelíes, que es liberar a los secuestrados. Es decir, lo que se busca también es eso, es decir, poner a salvo las vidas de aquellos israelíes y extranjeros que fueron secuestrados durante la incursión de Hamas. Entonces yo pienso que no se van a detener las ofensivas terrestres y estas ofensivas se van a realizar de manera tal que no vaya a afectar al pueblo palestino. Entonces, aunque no soy estratega, pero tengo entendido que están ahora en maniobra de ablandamiento. Y la cuarta, que si continuará el incesante bombardeo israelí, yo creo que sí. Primero, para seguir generando el ablandamiento y que le quede más fácil a las fuerzas terrestres hacer la incursión y evitar el aumento de bajas por parte de las fuerzas terrestres israelíes, que sabemos que son muy bien entrenadas. Recordemos la famosa operación Thunderbolt, cuando hicieron el rescate en Uganda a sus compatriotas secuestrados en el aeropuerto de Entebbe, allá en Uganda, en la capital de Uganda, cuando estaba de presidente el dictador Idi Amin. Y yo creo que estos bombardeos van a seguir de manera quirúrgica, aunque pues desafortunadamente se presentan daños colaterales, que no debería ser así, pero como nada es perfecto en esta vida, para esos bombardeos van a seguir para seguir dando de baja a los principales integrantes de Hamas, destruir o neutralizar a Hamas hasta que Hamas pierda tanto poder que ya pueda ser sustituido en la gobernación de la Franja de Gaza por Fatah. Y así, una vez Fatah entre al poder fuera de Cisjordania y en la Franja de Gaza, ya Israel puede construir con Palestina la hoja de ruta para la formación del Estado palestino. Muchas gracias. Gracias, don Eduardo. Siguiendo el orden, entonces damos la palabra al participante que se identifica como iPhone. Adelante, iPhone. Creo que soy yo, carambas. Es que esto Adelante. es unas jugaditas como la palabrita que ya. Carambas, pues yo ya no me puedo catalogar como un profano en el conocimiento de las situaciones porque he aprendido mucho con las sabias exposiciones de mi coronel Villamarín. Alguna cosa que puedas producir, ¿no? De ninguna manera tratar de imitar a nuestros historiadores que tenemos en el grupo, muy valiosos. Pero yo considero que es que el terrorismo debe ser declarado una conducta de lesa humanidad y ir creando una cultura en el campo jurídico, nada de hecho ni nada, sino jurídico, y creando la conciencia a quienes se encargan de manejar el mundo, de que eso es un pecado, un delito, una conducta, una manifestación de lesa humanidad. Cuando no se respeta la vida, pues realmente no se respeta la humanidad. No se debe
término usado en nuestra jurisdicción penal, tanto garantismo a la humanidad, porque pues entonces quiere decir que todos estaremos culpables de esos hechos y entonces los tenemos que soportar. No, el terrorismo es una conducta alejada completamente de la razón y por lo tanto se debe tratar así si se quiere sobrevivir en una sociedad, en una humanidad, pues que pueda ser una vida, porque la vida, decía George, me olvidó el apellido, decía, la vida es para vivirla, no para cambiarla. Entonces yo considero por la primera que no deben meterse, no deben cumplir nada de pactos con la delincuencia ni con los que están en ese margen de irracionalidad con la misma humanidad, porque entonces si eso es lo que se quiere hacer, entonces que todos nos pongamos de acuerdo, pero hasta el momento se pueden utilizar las armas que se tengan en la mano, que no acceder en el caso del primer punto, a doblegarse. No soy guerrerista de ninguna manera, pero pues entonces, ¿para qué se crearon las confrontaciones? ¿Para qué se crean entonces los entes internacionales? ¿Para qué se crean las fuerzas militares o las organizaciones militares? Para resolver estas situaciones, no cambiarlas, hay que vivirlas. Qué pena, muy ambigua mi expresión, pero con esto no quiero profanar el santo lugar de la reunión, pero es una humilde apreciación. Muchas gracias, coronel. No, muchas gracias, don Ricardo. A continuación, el turno es para iPhone Raúl. Adelante, don Raúl. Bueno, procedemos entonces con don Jaime. Adelante, don Jaime. Don Jaime, ¿nos escucha? Bien. ¿Se me escucha? Entonces, sí, cómo no. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que hoy sí que la puso difícil el coronel Villamarín. La verdad que... en la primera pregunta, Israel no va a detener la ofensiva terrestre. Ese es un hecho porque ya tiene un plan de operaciones creado y tiene todo estipulado y enfocado en eso. O sea, sí está de repente viendo cómo tácticamente enfoca ahora sus tropas, o mejor dicho, sus efectivos. Está activando una reserva que realmente le está costando carísimo, como dijo el coronel Villamarín, porque alguien va a tener que producir algo, o comida, o ropa, o zapato, o lo que sea. Pero si manda todo para el frente, eso por un lado. La diplomacia ya está liberando a los secuestrados. La liberación de esos secuestrados no es por casualidad, ni porque jamás, ni porque la OLP o porque, yo que sé, a la Ayatolá se le ocurra. No, no. Simplemente es, déjame entrar comida, déjame entrar agua, déjame entrar medicamentos, y yo te doy algunos rehenes. Ojo, cosa que está cambiando, porque la finalidad de llevarse los rehenes fue cambiarlos por rehenes que tienen los israelíes en las cárceles, o rehenes del Estado Islámico que tienen los de Estados Unidos. Ojo, ahí también actuó Estados Unidos. Después, los bombardeos israelíes sí van a continuar, tal vez con menor intensidad, porque es una forma de desgastar al enemigo. O sea, no te dejo dormir, no te dejo descansar y te voy desgastando de a poco, y de a poco te voy matando a alguno. Y por lógica, Israel no va a ponerse a pensar si hay civiles, si no hay niños. No, Israel va a tirar y va a tirar y ya está. O sea, es su defensa y la va a emplear como una guerra. Y en la guerra todos sabemos que no hay ni chiquito, ni grande, ni anciano, ni nada. Realmente, digo, y discúlpeme que sea un poco medio frío, pero la realidad es esa.
Le digo, no puedo ser omiso porque lo he visto y lo he vivido. Después, en el aumento de la rama humanitario palestino, a los palestinos, ellos viven su lucha, nacen en la lucha, viven por la lucha y mueren por su religión. Digo, esa es la realidad. Después, el rol de Egipto, Turquía, Arabia Saudita e Irán, ahí los que más han sufrido son Arabia Saudita, que necesita de la tecnología israelí. Ojo con esto, porque no era una casualidad que Arabia Saudita se estaba uniendo o tratando de firmar acuerdos comerciales con Israel. Turquía tuvo que dar el brazo a torcer al ver que Rusia se viene desgastando y que China económicamente no le está rindiendo lo que pensaba, y tuvo que ceder espacio con la firma de que entrara el país en la OTAN y todo eso. O sea, digo, es un negocio aparte, pero Turquía no va a ir contra Israel ni va a apoyar a Irán. Hay que tener en cuenta eso. Digo, hará algo al estilo Egipto. Yo te advertí, pero los palestinos van a salir por acá y van a entrar por acá la comida y van a salir por acá los que quieran salir. Digo, Egipto no se va a tirar contra su religión. Digo, será menos ortodoxo, será más flexible, menos flexible, pero va a dejar la libre circulación. Y después los riesgos de ampliar la confrontación, sí, pero no va a ser por parte de Israel. Puede ser que si se amplía la confrontación sea por parte de Irán, que Irán sí quiere ampliar la confrontación porque ganaría territorio en el Yemen y en todo lo que vendría a ser el Líbano y toda esa zona ganaría influencia, por así decirlo. El tema es el siguiente. Israel tiene la plata, tiene los medios y tiene la gente. Hay que reconocer que los soldados, que se le dicen los soldados islámicos, eso que tienen ellos, digo, entran a un campo minado y mueren 100 y siguen avanzando y no les importa nada. Digo, ellos tienen un objetivo, llegar de acá a allí y allí van a llegar. Digo, porque los he visto actuar. No es que no me lo han contado, digo, los he visto actuar y son realmente así, no tienen, digo, y esa es mi opinión y disculpen si me extendí, pero este conflicto todavía no ha comenzado, hay que ver eso, todavía no ha comenzado, aunque les parezca mentira. Gracias y disculpen si me extendí. Muchas gracias, don Jaime, muy amable. Mi mayor Mendoza, es su oportunidad para su opinión. Adelante, mi mayor. Muchas gracias, mi coronel. Yo digo que el drama humanitario que está, hablo del punto número 5, el drama humanitario que está pasando Palestina, es el mismo drama humanitario que están pasando los campesinos acá en Colombia. En Palestina, a causa del grupo Hamas, y aquí en Colombia, a causa del ELN, la FARC, el Clan del Golfo y además de toda la delincuencia patrocinada por Petro. También ellos tienen apoyos internacionales de los musulmanes, aquí hay también apoyo internacional de Venezuela, Cuba y Ecuador. El otro punto es el 7, aumentarán los riesgos, sí van a aumentar los riesgos por la intervención de países afines al terrorismo, sin medir las consecuencias a nivel mundial donde pueden desatar esa tercera guerra mundial que a tanto daño haría a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, mi mayor. Entonces, damos la oportunidad a don Mario Quintero. Adelante, don Mario. Bien, continuamos entonces con mi coronel Ramiro Saldaña. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel Villamarín, por su ilustración.
en esta jornada académica y con este tema tan importante y de actualidad. Y un saludo para todos los compañeros quienes estamos en esta aula máxima. Pues sí, yo pienso que me voy por el punto 7 y aumentará los riesgos de ampliar la confrontación, porque entiendo que las raíces de esta confrontación son muy grandes y pareciera como, no sé, un contrasentido, pero del lado palestino, aunque hay un gobierno, digamos que legítimo, hay una parte del país que nunca se ha conformado, aunque después de que le dieron el territorio en 1948 a Israel, digamos que invadió los altos del Golán, de un lado. Y de otro lado, pues sabemos que hay unas confrontaciones geopolíticas de guerra por intereses. Y dado que Israel no detendrá la ofensiva terrestre, pues por supuesto que habrá una confrontación y los terroristas de Hamas, sabiendo que están apoyados por otros terroristas de otras fronteras, pues no van a parar tampoco la guerra. Conclusión, en mi manera de ver, aumentarán los riesgos de ampliar la confrontación. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Entonces, habiendo ya dado oportunidad a todos los asistentes, voy a dar finalmente mi punto de vista. Yo también estoy de acuerdo con los que opinaron de que continuará incesante bombardeo por parte de Israel y por lo tanto, como consecuencia, se causará el séptimo punto, que se aumentará el riesgo para ampliar la confrontación. Entonces, mi coronel, hemos terminado ya la secuencia y es suya su palabra. Gracias, mi coronel. Creo que está levantada una mano, me parece. Sí, un segundo. Verifico. Ah, sí, perdón. Don Iván, buenas noches, soy Luis Humberto Pachón. Ah, adelante. Bueno, mi concepto es el siguiente. Dentro de las perspectivas, yo creo que Israel no va a detener la ofensiva terrestre. Pues si se pone uno a revisar la historia desde que la Organización de las Naciones Unidas viene mediando en el conflicto, desde 1946, 7, 8, hasta el 2002, casi siempre los informes que rinde la ONU por los acuerdos de las diferentes rencillas entre los dos estados siempre han culpado a Israel. Entonces, no creo que Israel vaya a dejar de detener la ofensiva terrestre. Como consecuencia de lo anterior, el drama humanitario palestino, pues, se va a reventar, se va a incrementar, porque tengo entendido de que los habitantes de las áreas urbanas, que casi son la mayoría, pues viven en montonera e imposible pues atender la situación de salud, de higiene, de alimentación, de combustible, de drogas, de alimentos. Entonces, pues esa es la consecuencia de la desgracia de la actuación de el grupo terrorista Hamas, porque pareciera ser de que ese grupo hiciera las veces de un verdadero ejército legalmente constituido. Gracias. Muchas gracias por su opinión. Entonces, doña Rosita tiene la mano levantada. Adelante, doña Rosita. Gracias, mi coronel. Solamente para hacerle una pregunta a mi coronel Villamarín respecto de en qué quedan las funciones
de esa fuerza internacional que existe en el norte de Egipto y que teóricamente eran para que se respetara el pacto de paz firmado entre Egipto e Israel y que no hubiera guerra, pero están en la mitad de la guerra. ¿En qué quedan las funciones de esa fuerza internacional? Bueno, sí, es que las funciones de esa fuerza internacional son la guerra entre Israel y Egipto. Sí. Mientras no haya una guerra entre Israel y Egipto, aquí es una guerra entre Israel y Hamás. Lo que pasa es que todos saben que por debajo de la mesa hay funcionarios de Egipto. No podríamos decir que todos, pero sí hay los que están conectando con eso. Entonces es un complique gravísimo que hay en ese sector. Pero mientras no haya una agresión directa de Egipto a Israel o de Israel a Egipto, pues la fuerza dirá que está cumpliendo con su función. Gracias, mi coronel. Muy amable. Entonces, continuamos con el ejercicio, mi coronel. Adelante, por favor. Creo que Jaime levantó la mano, mi coronel quiere. Jaime, segundo. Sí, No lo era veo. para hacer una aclaración a algo que dijo el coronel Villamarín y que tiene toda la razón, efectivamente, con el tema del combustible. Prestar atención a lo que dijo el coronel Villamarín con el tema del combustible. El combustible es muy difícil que entre. Digo, sabiendo de cómo se inició el tema de la fabricación de los misiles que lanzó Hamás y los otros y todo eso, fue que Europa, la Unión Europea le dio dinero a Gaza para poner cañerías de agua. Compraron los caños, llegaron los caños, llegó todo, pero las cañerías nunca se instalaron. Los caños fueron utilizados para fabricar los misiles que después lanzaron. Por eso el combustible, no sé si le llegará combustible para los generadores, los hospitales o lo que sea. Esa es una de las causas que también sería tener en cuenta, ¿no? Gracias. Disculpen. Gracias, Jaime. Mi coronel, tenemos dos comentarios que se han hecho a través del chat por parte de mi mayor Mendoza, que dice: la población palestina sufre igualdad de atrocidades que el campesinado colombiano a manos de Hamás, de las FARC y el ELN respectivamente. Secuestro, extorsión, reclutamiento, desplazamiento, petro artífice y consecuente con estos terroristas. Por parte de Eduardo Patiño, que dice: si Estados Unidos envía armas a Guatemala y El Salvador en la década de los 80, por supuesto que será capaz de enviar armas a Ucrania e Israel al mismo tiempo. Es probable que Israel lance armas nucleares si Irán lo llega a invadir. La clave es que Israel se acerque a Arabia Saudita para que el reino saudí le haga contrapeso a los iraníes y, como líder de los pueblos de lengua árabe, le haga campaña de aislamiento a los persas. Estos son los comentarios, mi coronel. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces hemos llegado al final del ejercicio académico de hoy. Hicimos, vamos a ver aquí, esto funcione. Hicimos la siguiente tarea. Una descripción general del propósito de la reunión. Luego explicamos cuál fue la razón fundamental por la cual Hamás lanzó este ataque, que no tiene otra que torpedear los avances de los acercamientos de algunos países musulmanes con Israel y evitar que eso ocurra, porque afectaría los intereses tanto de Rusia como de Irán, lo cual significa que esos dos países, sus inteligencias y sus apoyos están metidos hasta los tuétanos. Luego vimos que el rol de Irán no es nuevo en la relación con Hamás, que primero estuvo con uno de los fundadores, que era este sujeto inválido, que fue uno de los terroristas más crueles que hubo en el Medio Oriente, y que 25 años más tarde vuelve y se reúne el mismo personaje con el nuevo jefe del grupo terrorista, lo cual quiere decir que Irán sigue metido hasta los tuétanos, y con las amenazas, con las dotaciones que le ha dado a las milicias pro-iraníes, pues no hay la menor duda de que eso es así.
Luego vimos el mapa de cómo ocurrieron las incursiones, los puntos más crueles, más concretos donde se hicieron las crueles actividades, testimonios de las víctimas, de mensajes que todos los días salen nuevos, historias aterradoras, las fotos que pasarán a la historia como el reflejo de un drama y de una sorpresa increíble. Son muchísimas las que hay en las redes. Rescatamos algunas solamente a manera de ilustración. Que Estados Unidos confirmó que perdió 22 ciudadanos y tiene otros que no se saben cuántos están secuestrados por las razones que ya expusimos. Que al día siguiente de ocurrido esto inició una cantidad de arrestos en la zona de Cisjordania, donde hay 220 personas capturadas por tener relación con Hamas, pero al mismo tiempo hay ya más de 70 muertos en combates con las fuerzas israelíes. Y anoche hubo un bombardeo sobre una mezquita y murieron 2 palestinos. Esta foto es icónica de la primera respuesta de Israel, como bombardeó unos epicentros donde funcionaban instalaciones gubernamentales de Hamas, una torre de comunicaciones y de televisión. La histórica visita del señor Biden a Israel, que tiene como propósito obviamente buscar la liberación de los secuestrados, manifestar el apoyo de Estados Unidos a Israel y enviarle un mensaje claro a Irán y a Rusia y a Siria, que se contengan en su afán, lo mismo que la milicia Hezbollah, porque las cosas se pueden preocupar, se pueden poner más preocupantes y más agravar. Luego hicimos un resumen de los 8 puntos de la situación actual y comenzamos a desglosar uno por uno. Hicimos mucho énfasis en el tema de la situación humanitaria, la cantidad de apoyos logísticos que hay, que jamás serán suficientes para alimentar a toda esa gente, pero que además mientras tengan el control de los terroristas, que son los que tienen las armas y la dirección del Estado, pues es muy difícil que ellos no intervengan y que la ONU pueda hacer algo diferente. Luego vimos la breve historia de la liberación de este par de muchachas, de este par de señoras, la hija y la señora, que estaban secuestradas por los terroristas. Como son de nacionalidad estadounidense, le mandaron un mensaje manipulado de cuentagotas a Estados Unidos. Y hoy estas 2 damas ya de avanzada edad, que las liberaron, son israelíes, pero el mensaje al liberarlas es implícito de que ellos sí son los buenos y que los israelíes son los malos, que están destruyendo para lavar la cara y manejar con habilidad propagandística el tema. Luego vimos algunos de los intereses de Rusia sobre área y la relación tan estrecha con Irak, con Irán. Analizamos qué es lo que se busca con el arco chiita contra Israel, es mantener un control geopolítico desde el Bajo Cáucaso y el Asia Menor hacia el Golfo Pérsico y ganar el control sobre el Mediterráneo, eliminando el Estado de Israel. Una descripción más completa de lo que es el arco chiita de la estrategia iraní. Luego vimos la gravísima situación en que está el Líbano controlado por Hezbollah, donde hay tantas depósitos de armas, o sea que estos bandidos se pueden mover por donde sea y siempre encuentran armas que los habiliten para combatir o causar daños, posiciones antitanques, infraestructuras de túneles, posiciones de infantería, lanzacohetes, etc. Luego vimos la calidad de cohetes que tienen todas las milicias proiraníes, todas financiadas por el régimen de Irán. Hicimos alguna reflexión de los riesgos que hay porque son misiles de corto, mediano y largo alcance, todos con una gran capacidad destructiva y que por muy sólida que sea la capa de defensa de Israel, que no tiene la capacidad de impedir un ataque masivo con todo este tipo de armas de manera sistemática o al tiempo, simultáneo. Luego vimos que ha habido unas escaramuzas ya fuertes en la frontera, que hoy Israel retiró más gente, pero que se le está presentando el problema que con la movilización de los soldados
se está quedando sin mano de obra en muchas fábricas y eso es complicado. Luego, con base en ese listado de situación actual, miramos 8, 7 perspectivas. Hubo mucha coincidencia de que los riesgos de que la confrontación se amplíe son totales, que lo de los secuestrados será un manejo más político que real y más de imagen, que Israel no va a detener la ofensiva terrestre, pase lo que pase, y que seguirá bombardeando simultáneamente. Entonces eso quiere decir que el drama humanitario palestino no se resolverá, primero por la corrupción de Hamas, segundo por las dificultades que se van a presentar más adelante para seguir enviando los abastecimientos, y tercero porque no hay nadie que reciba a estas personas, sino que los países musulmanes están jugando son cartas para presionar a Israel que suspenda los bombardeos y Estados Unidos que intervenga. Uno de los temas gruesos y difíciles que se pone como transversal a todo esto es la suerte de los secuestrados, porque si Israel entra con mucha contundencia como quiere hacerlo y no puede rescatar los secuestrados y se les va cerrando el cerco, los terroristas los asesinan y las cosas se complican más. Pero hay una extensión del problema, es que en el exterior hay ramas de Hamas y de Hezbollah que no están dentro del territorio israelí, ni dentro de la Franja de Gaza, ni dentro de Cisjordania, sino que están en el mundo. Entonces puede multiplicar el terrorismo. Ya hay amenazas de terrorismo en otras partes, como igual las milicias pro-iraníes que también ya se están regando por el mundo desde que comenzaron la expansión de la fuerza Quds y de Hezbollah por parte del régimen iraquí, podrán actuar contra objetivos estadounidenses y objetivos israelíes en todo el planeta. En síntesis de todo, el drama humanitario es una realidad, pero la pugna geopolítica es otra realidad que no es menor, y la realidad muy importante es que Hezbollah jamás forman un solo conjunto y que erradicarlos como pretende Israel no es posible, simplemente no es posible, aunque sí los puede debilitar muchísimo y tiene que combatirlos porque el daño que causaron fue tenaz, pero los efectos colaterales seguirán siendo complejos. Llegamos al final del ejercicio, una tarea compleja, no hay palabra final, todo está en ciernes, se está desarrollando y es lo que nos presenta la evolución de los hechos y la información diaria. Para mañana continuaremos con nuestras actividades de la Fundación, tanto en la memoria histórica como la jornada nocturna. Igual el miércoles tendremos nuevamente un capítulo más de la revisión de la Constitución y volveremos a retomar el tema de la inteligencia artificial y seguiremos con este asunto de los problemas geopolíticos mundiales que tanto nos afectarán en la medida que las cosas se vayan complicando. Por ahora nos despedimos, una feliz noche para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Gracias, mi coronel. Feliz noche para todos. Seas feliz noche.